Masejet Nedarim, Daf Nun Vav, Amudales 56a, primera línea. Dice la Mishnah, Hanoder min habayit mutar ba'aliyah. Dibre Rabbi Meir, Bajajamim ombrim, aliyah bichlal habayit. Hanoder min aliyah mutar ba'bayit. Dice la Mishnah lo siguiente, una persona que hace una promesa que no va a entrar al bait, no va a entrar a la casa. Dice la Mishnah, la casa normalmente se refiere, bait se refiere a ¿qué? Primer piso. Pero el segundo piso, el piso superior, permitido que entre. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Jajamim dice, no. Cuando una persona dice casa, incluye el primer piso y todos los pisos superiores. Y por lo tanto, según Jajamim, esta persona no puede entrar ni al primer piso ni al piso superior. Sin embargo, en un caso viceversa, que la persona hace una promesa que no va a entrar al piso superior, ahí según todos, la promesa únicamente recae al piso superior y sí va a poder entrar al piso inferior, al piso del primer piso de la casa. Dice la Gemara, Mantana babait le rabot et yatzia, babait le rabot et aliyah. Hay una baraita que dice lo siguiente. Hay un versículo en Tzarat, ¿sí? La lepra. ¿Sí? Cuando hay lepra en la casa hay todo un protocolo y todo un proceso. Está escrito una palabra extra ahí, babait, en la casa. ¿Qué te viene a incluir esa babait que está escrito respecto a la lepra? Dice la baraita, para enseñarte que la terraza, la veranda, también incluye dentro de las alajot de lepra en la casa. Igualmente, babait te viene a incluir, esa palabra que está escrito en el versículo adicional, te viene a incluir etalia, el piso superior. Dice la Gemara, ¿quién es el autor de esta baraita? Amar Rav Hazdar Rabbi Meirhi, de ir Rabbanan, Hambre Rabbanan, Aliyah Bichlal Bait, la Malikraba, Baile Rebuye. Dice la Gemara, seguro el autor de esta baraita no es Jajamim de nuestra Mishnah, sino Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque si es Jajamim dicen que normalmente cuando una persona viene y dice, hace una promesa que no va a tener provecho de la casa, incluye dentro de la casa ¿qué? El piso superior, automáticamente. Entonces no necesitas una palabra extra para enseñarte eso. Y la baraita aquí me dice que solo porque tenemos una palabra extra en el versículo, por eso venimos y decimos que el piso superior incluye dentro de la lepra, dentro del proceso de la lepra. El hecho que necesitamos un versículo especial para eso, el hecho que necesitamos una palabra especial para eso, vemos que la baraita es ¿quién? La opinión de Rabbi Meir, que normalmente el piso superior no incluye dentro del bait, y el hecho que tienes un versículo adicional, eso es lo que te lo hace incluir. Así la Gemara quiere decir, Abaya Amar, dice la Gemara, no, dice Abaya, no estoy de acuerdo. Filutei Marabanan, Baikra. De Salkada Tajamina Bebet Eretz Ajuzatchem Ketiv, de Mehaber Be'ar'a Sheme Bait, Aliyah lo Mehaber Be'ar'a. Dice la Gemara, no. Puede ser que en este caso también Jajamim están de acuerdo con esta baraita, que necesitas un versículo especial en el tema de la lepra, en el tema de Tzarat, para incluirte la Aliyah. ¿Por qué? Porque en Tzarat está escrito, cuando tenga Tzarat, Bebet Eretz Ajuzatchem. ¿Qué significa Eretz? Bebet, en la casa, Eretz. ¿Qué significa Eretz? Tierra, lo cual te insinúa aparentemente que la lepra nada más se aplica en el piso que está en la tierra, pero en el piso superior no. Por eso también según Jajamim que normalmente en casa incluye piso superior, pero aquí el versículo en Tzara te dice Bebet Eretz, en la tierra nada más. Por eso necesitas un versículo adicional también según Jajamim para incluirte ¿qué? El piso superior, para incluirte también la aliyah. Sigue diciendo la Gemara, que manas laha de amar rabuna barajiyah mishme de ulah, bait bebeti ani mojer leja, mar'eu aliyah. Tama de amarle bait shebebeti ani mojer leja. Abal bait stam eno mar'eu aliyah. Leima Rabbi Meirhi, afilutei Rabbanan, mai aliyah meule shebabatim. La Gemara viene y trae la siguiente alajá. Dijo Rabuná, Rabbi Hayán, nombre de Ula, una persona que vende, ¿sí? Una propiedad, una persona que le vende al comprador, ¿sí? Le vende a otra persona una propiedad y le dice lo siguiente: una casa de mi casa te vendo a ti. ¿Sí? Listo. Así pusieron el contrato. Baiche bebeti, la casa de mi casa te la vendo a ti. ¿Sí? Y lo pusieron así en el contrato y lo firmaron. ¿Qué es lo que le tiene que entregar ahorita el vendedor al comprador? Dice esta alajá, dice Rabuná, en nombre de Ulá, no hay ningún problema que el vendedor le muestre el segundo piso. Normalmente el segundo piso es más barato, más económico, porque es arriba, ¿sí? Siempre el primer piso. Entonces dice, Bait Bebeti, puede enseñarle ¿cuál? El piso superior. Dice la Gemara, y eso está incluido en el contrato, porque le dijo casa de mi casa. Eso incluye el segundo piso. Entonces le puede dar el segundo piso. Dice la Gemara, podemos deducir que todo lo que le puede dar el segundo piso, todo lo que se le puede dar el piso superior, todo lo que le puede dar la aliyah es porque efectivamente le dijo, Baiche Bebeti, casa de mi casa. ¿Cuál es la casa de mi casa? Yo tengo mi casa en el terreno piso 1. Y la casa de mi casa, ¿cuál es el segundo piso? Pero si le hubiese dicho nada más, mi casa, te la vendo,
y no le dice casa de mi casa, más de que en este caso no tiene el derecho de mostrarle el segundo piso y darle el segundo piso en la venta, sino que tiene que darle el primer piso. Dice la Gemara, aparentemente esta baraita es como la opinión de Rabbi Meir, que opina que cuando una persona dice casa, solo casa, no incluye el piso superior, sino únicamente el piso básico, y no como Jajamim que dicen que también le puede dar el piso superior, porque si yo hubiese podido dar el piso superior, le puede decir, te vendo mi casa, no casa de mi casa, le vendo mi casa, y ya es suficiente para el piso superior. Así la Gemara da su observación. Sin embargo, la Gemara dice, no, puede ser que esta baraita, o esta alajá, mejor dicho, es también la opinión de Rabbanán. Y cuando viene y está escrito en la baraita, que dice que le da mar'eu aliyá, que le puede dar la aliyá, que hasta ahorita entendimos que le puede dar el segundo piso, cuando dice baiche bebetí no se refiere a aliyá el segundo piso superior, sino aliyá viene de la palabra, aliyá puede ser segundo piso como estuvimos estudiando hasta ahorita, pero viene también de la palabra de me'aulé shebabait, ¿sí? Que es me'aulé, lo bueno de la casa, ¿sí? O sea que básicamente cuando le dice baiche bebetí, le puede decir que, el hecho que le dice la casa de mi casa, él entiende que se refiere a ¿qué? A la mejor casa de mi casa. Te voy a dar la casa de mi casa, lo mejor de lo mejor. Y por eso cuando dice la alajá, mar'eu aliyá, no se refiere que le da el segundo piso, sino le tiene que dar ¿qué? El mejor de lo mejor. ¿Sí? Eso es lo que se refiere. Eso es lo que se refiere. Entonces no tiene nada que ver con segundo piso ni primer piso. Nosotros no tenemos ninguna prueba de que esto no va como jajamín, porque no tiene nada que ver con segundo piso o primer piso. El hecho que le dijo casa de mi casa insinúa que se refiere a la mejor casa, y efectivamente cuando dice que tiene que darle aliyá shebabatim, no es que tiene que darle piso superior, sino que tiene que darle me'aulé shebabatim, la mejor casa, nada que ver con piso superior o inferior. Sigue diciendo la Gemara Torah Mishnah Hanoder minamita mutar bedargash. Diría Rabbi Meir Jajamim omrim dargash bichlal mita. Hanoder minargash mutar bemita. Dice la Gemara lo siguiente, la Mishnah, perdón. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho, no se va a sentar, no va a dormir en la cama. ¿Sí? No va a tener provecho de la cama. Dice la Mishnah, puede tener provecho de un dargash. ¿Qué es un dargash? Vamos a ver después. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Jajamim viene y dice, no, dargash es parte de la cama, es como una cama. Y si hiciste una promesa que no va a tener provecho de la cama, pues tampoco puedes tener provecho de ¿qué? Del dargash. Sin embargo, si una persona hizo una promesa que no va a tener provecho del dargash, ahí según todas las opiniones, sí puede tener provecho de una cama regular. ¿Sí? Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Mai dargash, amar ula arsa de gada. Pregunta la Gemara, ¿qué es dargash? ¿Qué es dargash? Dice Ula, te voy a decir lo que es. Es la cama de la suerte. Mucha gente tenía una cama en la casa, ¿sí? Que nadie se acostaba en ella. Sí, nadie se acostaba en ella, la dejaban vacía siempre, que es la cama de la suerte, que venga el malaj y duerma ahí. Si viene el malaj, si viene el ángel y duerme ahí, es porque va a traer bendición a la casa. La cama de la suerte, eso es lo que es dargash. Pregunta la Gemara, amor lo de Rabbanan leulá, haditran que shaim abrimoto, kola me subim alar, según me se va la dargash, kula shata lo yati balah, huyo matei batir alam, matkif la rabina, mide de abasar viyain, de kula shata, y bai ágil, bai lo ágil, huyo ma, anani abinale. La Gemara viene y le pregunta, no me cuadra, ¿por qué? Porque está escrito en la Mishnah de Masejet Sanedrin que cuando el rey está de luto, cuando hacen la Seudat Habrá, que es la Seudat que se hace después del entierro, ¿sí? Todo el pueblo se sienta para acompañarlo en la tierra, en el piso, y él se sienta sobre el dargash. Así está escrito en la Mishnah ahí. Sobre el dargash que estamos hablando aquí en la Mishnah aparentemente. O sea, no me cuadra. Todo el año nadie se sienta en esa cama. ¿Porque es para quién? De la suerte, para el ángel. Y ahorita que se muere, que está el rey de luto, ¿se va a sentar ahí? No tiene lógica que hagamos algo en contra de todo lo que hacemos todo el año. Responde la Gemara, claro que tiene lógica. Todo el año, si tú quieres comer carne o vino, comes. Si no quieres comer, no comes. Pero en Seudat Habrá, ¿qué se hace? Carne y vino. India no acostumbramos. Pero el tiempo antes está escrito Tenu Yain le mare nefesh, para alegrarlo y tranquilizarlo un poquito. Entonces, sí existe que cuando en Abel haces cosas que no haces todo el año. No entiendo cuál es tu pregunta. Y se te voy a decir cuál es mi pregunta. Otra pregunta. Ela, Hakash, Etana Dargash, lo haya kofe o la zokfo. Veamart arsa de gadahu, veatana kofet mitato lo mitato ilbadu kofe, el akol mitochish lo betoja baitu kofe. Dice ahora mi pregunta es la siguiente. Está escrito en la baraita que el dargash, cuando una persona está de luto, ¿sí? Hay que voltear las camas, ¿sí? Y el dargash está escrito, no la voltea. No la voltea. Todas las camas las voltea. Así era la costumbre el tiempo antes, voltearlas, ¿sí? Voltearlas boca abajo. Y el dargash no la voltea. Sino que hay que hacer el dargash, lo voltea de lado. O lo para así, pero no lo voltea así. ¿Ok? Lo voltea de lado. Perfecto. Dice un segundo, pero si tú me dices que dargash se refiere a una cama de la suerte, es una cama regular,
pues es como todas las camas. Y está escrito en la varita, en otra varita, que una persona tiene que voltear en Abelut, tiene que voltear todas sus camas, ¿sí? Y no nada más su cama donde duerme, sino todo el resto de las camas que existen en la casa. Y si tú me dices que Dargash es una de las camas, aunque no se usa, pero es una cama, pues también se tiene que voltear. Entonces, ¿por qué la verdad me dice que no se tiene que voltear completamente, sino nada más por lado? Dice la Gemara Halo Kashia. Midi dejave a mitad mi de Kelim de Tania y mitad mi de Kelim en Tzarich Likfota. Dice, esto es una pregunta, no es una pregunta. Porque en verdad, todo lo que está escrito en la varita, que hay que voltear todas las camas cuando uno está de velut de la casa, se usen o no se usen, son camas de dormir. Que de vez en cuando se usan para dormir, pero si es una cama que se usa para apoyar, por ejemplo, utensilios, instrumentos, está escrito meforash en la varita que hay que voltearla o no hay que voltearla. No hay que voltearla. Entonces puede ser que el dargash, ya que nunca se usa, al igual que una cama que se usa para apoyar los utensilios, nunca se usa para dormir, porque siempre es de la cama de la suerte para el ángel, por lo tanto no es necesario voltearla. Entonces no hay ninguna pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Procede la Gemara y dice, el aikashia hakashia. De Tania, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, dargash matiret karbitav. Vehu nofel meelav. Veí dargash arsa de gadahu karbitin mi itle. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la pregunta. Mi pregunta es otra. Está escrito en la continuación de la baraita que mencionamos ahorita. Está escrito que Rabbi Shimon ben Gamliel dice que dargash no es necesario voltearlo en el lado, como mencionamos antes en la baraita, sino suficiente que suelte, ¿sí?, los hilos. ¿Cómo estaba hecho una cama? Tenía un margen de 4 palos, 4 patas, y había en la mitad como una base de la cama, ¿sí?, una superficie que la ataban en los lados, en los costados, ¿sí? O sea, no es necesario voltearla, no es necesario voltearla de lado, sino hay que literal destruirla. Es como si fuera voltearla completamente, pero como no la puede voltear completamente porque no habían patas más arriba, entonces se daña la base, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué es suficiente? Dice Rabbi Shimon ben Gamliel, agarra sueltas las cuerditas de tal manera que la base de la cama, ¿qué pasa? Se cae. La base que está atada se cae. Y así es como si fuera que lo estás volteando. Dice la Gemara, pero si tú me dices que dargash es ¿qué? Una cama que es la cama de la suerte que nunca se usa, dice la Gemara, pues no hay donde atarlo. ¿Por qué no hay donde atarlo? Porque toda la idea de atarlo es porque para poder llevarlo de un lado al otro lado. Sí, pero cuando es fija una cama y nunca se usa y siempre está en la casa, seguramente está hecho de ¿qué? De un margen de 4 palos, 4 patas, y la base es una base, ¿cómo se dice? Empotrada sobre ese margen, no atado. Porque aquí está escrito que está atado. Kiata Rabin Amar Sheite Leaumer Rabbanan Veratachlifa Barmaraba Sheme David Shachiach Beshuka de Tzalae Veamarli Mai Dargash Arsa de Tzala. Por lo tanto, bien la Gemara dice otra explicación. En verdad, Dargash no es la cama de la suerte que estuvimos hablando hasta ahorita. Dice la Gemara que vino Rabin de Eretz Israel a Babel y preguntó a los Jajamim y a Rav Tachlifa Bar Maraba, y el nombre de él era Rav Tachlifa Bar Maraba, que él era una persona que estaba mucho tiempo en el mercado donde preparaban los cueros y hacían los cueros. ¿Qué es Dargash? Dargash es una cama, ¿sí?, que está hecho, que la base, en vez de estar hecho de hilos y de cuerdas, que así era en el tiempo de antes, estaba hecho de cuero. ¿Sí? Eso es lo que es Dargash. Y sobre esto dice Rabban Gamliel de que suficiente es desatar los nudos para que se caiga la base. Itmar, la Gemara sigue hablando de esto y dice lo siguiente: Eizu mitá veizu Dargash. Dice la Gemara, ¿qué es mitá y qué es Dargash? Lo que estuvimos hablando hasta ahorita. Amar Rabirmía, mitá me sarguimo tal gabá, Dargash me sarguimo tomi gufo. La Gemara dice, ahorita Rabirmía ha venido a dar una explicación que ahorita la vamos a tumbar. Dice Rabirmía, te voy a decir cuál es la diferencia. Una cama regular, los hilos que se ponen, ¿sí?, porque se ponen hilos para poder hacer una base, ¿sí?, los hilos que se ponen alrededor de un lado al otro lado, es como una X, Ishtiva Ere, a lo largo y a lo ancho. Los hilos, como se ponen, se amarran los hilos alrededor de los palos, no dentro de los palos, no hay un hueco en los márgenes, no hay un hueco y se ata ahí, sino alrededor de los palos. Aquí está el palo, por decir, se amarra aquí y se va para el otro lado. Se amarra por alrededor, por la circunferencia del esto, y se va para el otro lado, ¿sí? Eso es una cama regular. Y Dargash es cuando en el mismo palo, en el mismo margen hay huecos, y en vez de hacerlo alrededor, se mete por el hueco por adentro. Esa es la diferencia. Pregunta la hermana, no me cuadra. Me que leetz me matai me kablim tuma, hamita ve harisa mi shiashifun be ordadag. Veí mitad mistareget al gabá, la malishifat oradag. No me cuadra esto. ¿Por qué no me cuadra esto? Porque está escrito en la Mishnah Masejet Kelim, un utensilio, un instrumento, un mueble que está hecho de madera. ¿Desde cuándo empieza a recibir tumá? Dice la Mishnah, la cama y la cuna, cuando después que la arman, vienen y la lijan y la hacen lisa. Dice la Gemara, ¿por qué? Porque ahí es cuando se empieza a usar, pero antes no se puede usar porque no está lisa y no se pincha con la madera. Dice la pregunta, si tú me dices que los hilos van que una cama regular, los hilos van ¿dónde? Alrededor, ¿para qué necesitas lijarlo? No es necesario lijarlo. ¿Por qué no es necesario lijarlo? Porque todo el palo lo vas a tapar ¿con qué? Con las cuerdas.
con los hilos, entonces no es necesario lijarlo, entonces debería recibir tumá de inmediato, ya está, inclusive sin lijarlo. Entonces, ¿por qué está escrito ahí que cuando se hace utensilio, cuando empieza a recibir tumá? Cuando lo lijas. En el tiempo antes lo lijaban con la piel de pescado, que era un poco áspera. ¿Sí? ¿Por qué es necesario lijarlo? No es necesario lijarlo, así pregunta la Gemara. Por lo tanto, la Gemara da otra explicación. Ela vea mi gufán, mitá aule beapuke bebiziane, dargash aule beapuke beavakata. Dice la Gemara, tenemos que decir que ambos efectivamente las cuerdas están inculcadas y penetradas dentro de un hueco en el margen, no nada más alrededor. Y la diferencia es la siguiente: una cama regular, pues la cuerda misma que está en el resto de la base, ¿sí? Esa misma es la que entra y se amarra por el hueco del palo y se amarra dentro del palo. Y un dargash, no está esa cuerda amarrada dentro del hueco, sino el hueco del margen tiene una arulá como un aro, ¿sí? Y esa cuerda se amarra en el aro, pero no dentro del palo, ¿sí? Esa es la única diferencia. Amar Rabbi Yaakov bar Ajá Amar Rabbi mitash naklitea yotzim zokfa. Dice la Gemara otra alajá respecto a la kfiyá. Volvemos a una persona que estaba de Abel Barminán, que tiene que voltear la cama. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Una cama que tiene 4 patas, un margen de 4 palos y 4 patas. O sea, normalmente sí la puedes voltear, como era la costumbre original, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa si esa cama tenía 2 palos en la cabecera, en ambas cabeceras, ¿sí? Y normalmente se ponía ese palo para poner como un telón así, como un techito encima de la cama. Ahorita esa no la puedes voltear, porque si la volteas no se te va a quedar bien volteada, porque tiene nada más 2 palos, uno de cada lado, entonces se va a caer. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Dice la Gemara, suficiente que lo pongas, no la voltees completamente. Si estaba así, mejor dicho, si estaba así, no la voltees así completamente. Si no estaba así, porque no puedes voltearla así, porque tiene 2 palos aquí, se va a caer, ¿sí? Si no estaba así, puedes voltearla de lado o colocarla así parada. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, alajá que Rabbi Shimon ben Gamliel. Dice Rabbi Yaakov Baridi, nombre Rabbi Yoshua ben Levi, que la alajá es como Rabbi Shimon ben Gamliel, que efectivamente en Dargash hay que hacerle, no es suficiente desde Kifá, no es suficiente como dijo en la primera parte de la baraitá, pararla de lado o así, sino tiene que hacerse kfiyá completamente, es que es voltearla completamente, pero como no se puede hacer kfiyá al Dargash, porque es de cuero y no sé qué, y se puede dañar, pues que suelten el cuero, que es como kfiyá, así dice Rabbi Shimon ben Gamliel, no como la opinión de Tanakama. Muy bien, sigue diciendo la Gemara. Hanoder min ha'ir mutar likanes litchumash el gir, ve'asur likanes le'ibura, אבל hanoder min ha'bait asur min ha'agaf ve'lifnim. Dice la Mishnah lo siguiente: una persona que hace una promesa que no va a entrar a una ciudad. Dice la Mishnah, no puede entrar a la ciudad obviamente, pero sí puede entrar al tchum de la ciudad. ¿Qué significa tchum de la ciudad? ¿Cuál es el límite de la ciudad? ¿Cuántos amot? 2000 amot. Entonces, a la ciudad no puede entrar, pero al tchum, a los 2000 amot cerca de la ciudad, sí puede entrar. Sin embargo, no puede entrar al ibur. ¿Qué es el ibur? 70 amá y 4 tefajim. Cuando ya llega a 70 amá y 4 tefajim, que son más o menos 35 metros de la ciudad, eso se llama el ibur. Eso, aunque no esté dentro de la ciudad todavía, eso es como ya parte de la ciudad y no puede entrar ahí. Entonces, una persona que hace una promesa que no va a entrar a la ciudad, no puede entrar a la ciudad, sí puede entrar al tchum, pero no puede entrar al ibur. Por otro lado, una persona que hace una promesa que no va a entrar a una casa, ¿sí? Dice la Mishnah, no puede entrar desde donde va la puerta, si la puerta tiene un grosor, ¿sí? No puede pasar, sí puede entrar dentro del marco de la casa, pero no puede pasar el extremo de la puerta exterior. Sí, el grosor de la puerta exterior no lo puede pasar, pero sí puede entrar dentro del marco. O sea, el marco es de 1 metro, por decir, para hacerlo más grande, y la puerta es de 40 centímetros. Entonces, cuando ya empieza la puerta, el lugar de la puerta, ya no puede, pero sí puede entrar dentro del marco. O sea, que la entrada de la casa es denominada cuando entras, cuando se cierra la puerta, apenas ahí entras, ahí ya no puedes entrar. Ahí eso es lo que se llama entrada de la casa, pero sí puedes entrar al marco. Así dice la Mishnah. Dice la Gemara, minaran de ibura de que matadami. Amar Rabbi Yohanan de Amarkra, vaí biot Yoshua birijo vegomer. Mai birijo, ilema birijo mamash, veaketi birijo sogertum sukeret. El ashmamine bea ibura. Ema filu bitchuma, aketi bitchuma, umaddote mihutz lair vegomer. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos de qué el ibur? ¿Qué es el ibur? Los 70 amot y 4 tefajim de una ciudad es como parte de la ciudad. ¿Cómo sabemos? Dice la Gemara, te voy a explicar de dónde está escrito. Rabbi Yohanan dice que está escrito en el versículo que Yoshua estaba en Jericó. Vaí biot Yoshua birijo. O sea, pero no puede ser que Yoshua estaba en Jericó, porque Jericó estaba cerrada, nadie puede entrar ni salir. ¿Cómo puede ser? Tenemos que decir que estaba ¿en dónde? A las afueritas de Jericó, dentro del ibur de la ciudad. O sea, dentro de los 70 amot y 4 tefajim de la ciudad. Y eso se denomina como si fuera que está en Jericó. Dicen, ¿sabes qué? Pero puede ser que estaba dentro del tchum. O sea, puede ser que estaba dentro de los 2000 amot. Y eso también se denomina como Jericó. En la Mishnah vemos que el tchum ya no es la ciudad. Dice, no, eso no puede ser, porque en la Torah está escrito respecto a las ciudades de los Levim, un mandote mihutz lair. Cuando vas a medir el tchum, dice, mide fuera de la ciudad. Significa que la tchum
es algo denominado fuera de la ciudad y no dentro de la ciudad. Entonces aquí están las fuentes de que Eibur es como parte de la ciudad y Tjum es como fuera de la ciudad. הנודר מן הבית אינו אסור אלא מן האגף ולפנים, אבל מן האגף ולחוץ לו. מה תברמרי, ויצא הכהן מן הבית, יכול ילך לביתו ויסגיר, תלמוד לומר אל פתח הבית. y el פתח הבית יכול יעמוד תחת המשקוף ויסגיר, תלמוד לומר מן הבית, עד שיצא מן הבית כולו. כיצד? עומד בצד המשקוף ויסגיר. ומנין שאם הלך לביתו ויסגיר, או שעמד תחת השקוף ויסגיר שהסגרו מוסגר, תלמוד לומר ויסגיר את הבית מכל מקום. La Guimara pregunta lo siguiente. Vimos en la Mishnah, en la última parte de la Mishnah, que una persona que hace una promesa que no va a entrar a una casa puede entrar inclusive debajo del marco, pero no puede entrar ¿a dónde? A donde se cierra la puerta. Cuando donde esta se cierra la puerta, de ahí en adelante, de ahí para adentro no puede entrar. ¿Correcto? Dice, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Está escrito, cuando una persona tiene tzarat, lepra en la casa, ¿sí? Así que hay que hacer, hay todo un proceso. El Cohen va para allá y espera 7 días y verifica y no sé qué. Pero cuando ve y se da cuenta de que hay tzarat, ¿qué tiene que hacer? Cerrar la casa, visgiro. Tiene que sacar a todo el mundo, sale de la casa, cierra la casa y tiene que cerrarla. Ahorita, ¿dónde tiene que estar cuando cierra la casa? ¿Podría él venir y tirar una cuerda de lejos desde su casa si está cerca de eso? Por ejemplo, tira una cuerda y la cierra, o con un mensajero puede. Dice la Guimara, no, está escrito, Veyatza Kohen min habait el petach habait. El Cohen tiene que estar en la puerta de la casa cuando va a cerrar esa casa. Él no puede venir y estar lejos o mandar un mensajero con una cuerda, o no, tiene que estar en la puerta de la casa. Dice la Guimara, si es así, entonces puede ser de que una persona puede venir y pararse debajo del marco y cerrar. Dice la Guimara, no, tiene que salir minabait. Tiene que salir minabait, tiene que salir también del marco. ¿Sí? ¿Cómo hace? Tiene que salir. ¿Lo hace en la casa o no lo hace en la casa? Por un lado está escrito el abait, el petach abait, o sea que tiene que estar en el petach abait. Y por otro lado está escrito viyatza minabait, que tiene que salir de la casa. Entonces, ¿lo hace en el marco o no lo hace en el marco? Dice la Guimara, te voy a explicar lo que hace. Dentro del marco, debajo del marco no lo puede hacer, porque está escrito viyatza minabait, tiene que salir completamente de la casa y tiene que salir también del marco. Y el petach habait es que tiene que ser lo más cerca, o sea, penitas acaba el marco. Dice la Guimara, pero de todas maneras vemos aquí, hago la pregunta una vez, aunque tengo que explicar la continuación de la baraita. Vemos aquí que ¿qué significa casa? Mientras que estés debajo del marco, significa que es casa. Y por eso el versículo está escrito minabait, que tiene que salir de la casa, que tiene que salir no nada más del grosor de la puerta, sino tiene que salir también del marco de la casa. Y nosotros antes que vimos, no, que el marco tú puedes estar en el marco, no hay ningún problema. El problema es del grosor de la puerta en adelante. ¿Sí? Dice la Guimara, pregunta en contra de lo que vimos antes. Y la Guimara sigue diciendo, ¿qué pasa si, en paréntesis básicamente, qué pasa si una persona vino y cerró la puerta, el Cohen vino y cerró la puerta de esta casa sin estar ahí, sin hacer las cosas adecuadas, lo hizo desde lejos y no estaba, o que estaba debajo del marco, que la Torá te dice que tiene que estar fuera, o lo hiciste de una manera incorrecta? Bediabat sí sirve. Pero de todas maneras, pregunta la Guimara, vemos aquí que está escrito en la Torá, Veyatza min habait, ¿qué es lo que entra dentro de bait? Todo el marco completo, entra como si fuera dentro del bait, y por eso la persona tiene que estar afuera del marco. Y nosotros antes vimos en la Guimara, en la Mishnah, que una persona que hace una promesa que no va a entrar a la casa, puede entrar dentro del marco hasta el grosor de la puerta en adelante. Pregunta, Shani gabe bait dichtiv min habait, h min habait kulo. Responde la Guimara, tienes toda la razón, buena pregunta, pero te voy a decir la respuesta. Normalmente casa es hasta el grosor de la puerta. Y debajo del marco, por la parte exterior de la puerta, no es casa, como dijimos antes. Pero ahí en esta baraita vemos que para que no sea casa tienes que salir completamente del marco. De acuerdo, tienes razón, pero ¿sabes por qué? Porque la misma Torah te dice viyatza min habait. ¿Por qué te tiene que decir eso? De ahí aprendemos de que ahí hay una halajá especial, que una persona tiene que salir completamente fuera de la casa. Y completamente fuera de la casa, ¿qué es? También fuera del marco. Pero normalmente fuera de la casa que ya se es denominado, fuera de la puerta, inclusive dentro del marco, como aprendimos y mencionamos en nuestra Mishnah. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.